Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 27 de marzo. Empezamos a grabar a las 8:15 de la mañana, hora española, 3:15 de la madrugada, hora de Nueva York. Ante todo, la actualidad rabiosa, como podemos ver, los futuros europeos están bajando con fuerza. El DAX cae 1,04%, el Eurostoxx 50 menos 0,82% y el IBEX 35 menos 0,61%, en una clara reacción a la última medida dentro de la ruleta de titulares de cada día arancelarios de Trump. Pues ayer impuso aranceles del 25% sobre todos los automóviles no producidos en Estados Unidos, aunque luego aclararon que se referían a que contaban todas las partes del coche, es decir, si un coche tenía piezas, la mitad de las piezas producidas en Estados Unidos y la otra mitad no, el arancel sería el 12,5% porque solo se aplicaría sobre las piezas que están de fuera de Estados Unidos. A pesar de estas puntualizaciones, pues evidentemente al sector de automoción de la Unión Europea, pues todo este tema le viene muy mal, en general a todo el mundo, porque en este tipo de medidas grandes favorecidos pues no hay. General Motors y Ford, por ejemplo, que se supone que se ven favorecidos, les protege, entre comillas, que es para lo que se supone que sirven los aranceles, se supone, pues estaban cayendo con muchísima fuerza tras el anuncio de la medida. Pero evidentemente Europa le afecta mucho y esto pues está perjudicando a los futuros en la apertura. Con todo esto, pues tenemos que el Eurostoxx 50 parece que... Uy, que se me ha ido. Parece que ha cambiado de tercio. Vamos a cerrar un poco esto más así. Parece que ha cambiado de tercio y ya no está en esa tendencia alcista fulgurante que mantuvo desde principios de año. Y parece que se consolida un movimiento lateral, que no sabemos si será de consolidación o de fin de fiesta, pero de momento pues está metido ahí en un movimiento lateral con poca claridad de ideas. Ahora acaba de dar un bandazo que le lleva de nuevo a la media de 50 en 5.318, que fue el nivel de soporte en el que se apoyó en la última corrección. Perder la media de 50 pues ya empezaría a mostrar más debilidad. Un gráfico bastante parecido también en el DAX y también con la media de 50 como nivel a vigilar en la zona de 22.620. Y en Estados Unidos, pues aquí hay otros factores que hay que tener en cuenta. Evidentemente, el anuncio de los aranceles del 25% sobre automoción no le hizo gracia al mercado. Fíjense en el mínimo de la noche. Esto fue a las 11 y pico de la noche. 5.730 tocó el futuro del SP500. ¿Y por qué ahora está en 5.763, incluso subiendo respecto a ayer, y ha llegado a tocar no hace mucho rato el 5.772? Pues porque hubo cosas que calmaron un poco las ventas iniciales tras ese anuncio de la subida de los aranceles del 25%. Una de ellas fue esa aclaración de que solo se tributaría en aranceles por la parte de las piezas que no estaban fabricadas en Estados Unidos. Luego también se vieron que se hacía una moratoria en repuestos de un mes. Y también, y sobre todo, porque posteriormente Trump intentó bajar un poco el tono de la amenaza, intentó un poco calmar al mercado y dijo en esa ruleta constante, perdón, que le he dado al micrófono sin querer, en esa ruleta constante de titulares, ¿no?, sobre aranceles a la que nos somete todos los días, pues dijo que iba a ser muy indulgente en los aranceles recíprocos que iba a poner en vigor el 2 de abril. Lo dijo eso literalmente. Es más, especificó, para que no haya malos entendidos, que iba a poner aranceles recíprocos que iban a estar bastante por debajo de lo que muchos países le tienen puesto a Estados Unidos, y literalmente de nuevo dijo que creía que la gente iba a quedar bastante gratamente sorprendida por la moderación con la que iba a colocar esos aranceles recíprocos. Esta especie de ducha escocesa, agua fría, agua caliente, pues fue lo que provocó
que en el nocturno pues hubiera una fuerte reacción al alza, primero de caída y después al alza tras este segundo comentario. Aquí lo pueden ver en el gráfico de 5 minutos del nocturno del SP500. Primero el mercado abre tras haber dicho Trump lo de los aranceles. Hay muchas turbulencias, se baja de la zona 5.755 donde se había cerrado a 5.730, rebota, vuelve a caer otra vez y entonces hace toda la ronda de segundos comentarios y como vemos pues esto ha provocado una subida durante la noche que ahora pues se modera de nuevo otra vez un poco. Un poco pues al son de los titulares seguimos igual, el mercado está muy difícil. Porque hay ahí un componente de azar puro, ¿no? No se sabe nunca cuándo va a decir algo que puede ser bueno o malo y eso te provoca pues un gran bandazo. Por lo tanto, el grado de dificultad de trabajar en un mercado así pues es mucho. Pero volviendo a lo que está pasando en Europa, Trump luego, posteriormente, hizo un tercer comentario, en este caso de fuerte amenaza a la Unión Europea, porque como la Unión Europea está hablando con Canadá para tomar medidas de represalia contra todos estos aranceles, Trump dijo específicamente que si Canadá y la Unión Europea seguían pues poniéndose de acuerdo para perjudicar los intereses de Estados Unidos, para ellos dos en concreto, tanto Canadá como la Unión Europea, habría aranceles mucho más altos que podrían perjudicarles gravemente si seguían por ese camino. Por lo tanto, como ven, pues realmente muy complicado interpretar todo esto. Al final, ¿a quién perjudica más este tema de los aranceles? Pues bueno, pues claramente vemos que el más perjudicado va a ser México, que vende de los... Hay 16 millones de ventas de, de coches en Estados Unidos al año, 46% de estas ventas son importaciones y México lleva la voz cantante con 2,5 millones de unidades. En concreto, en México se están produciendo Toyota, Honda, Nissan, Mazda, etc. Bueno, segundo más perjudicado es Corea, con 1,4 millones de unidades. El tercer más perjudicado sería Japón, 1,3 millones. Tenemos Toyota, sobre todo, es a quien más perjudica. También perjudica mucho a Subaru, Mazda, etc. El siguiente más perjudicado sería Canadá, 1,1 millones. Y a Europa, pues le perjudica, pero le perjudica bastante menos que a los demás, con 0,7 millones de unidades. Bien, aclarado todo esto en relación con la actualidad rabiosa, vamos a ver esto con un poco más de poso en el paper de cierre de ayer de Goldman, a ver qué opinan. Lo primero es que fíjense que los rebalanceos siguieron entrando, lo que pasa es que había mucha presión a la baja por todos estos líos de los aranceles y también por otros motivos que ahora contamos, especialmente por las fuertes caídas de Nvidia y Tesla, fueron caídas muy duras. Entonces esto no se notó, pero realmente hubo órdenes MOC de 2.000 millones de dólares al cierre. Es decir, esto es un rastro de que durante la jornada, a pesar de las ventas, estaba entrando dinero de los rebalanceos de fin de mes de los fondos de pensiones. Si no hubiera sido por ellos, posiblemente las ventas pues habrían sido mayores. El volumen ya fue más normal, aunque sin ser gran cosa, 15.700 millones de acciones negociadas, frente a un promedio de 15.400 millones. El VIX subió con fuerza, 688 puntos básicos hasta 18,33. Y como ven, pues aquí ponen las razones de la caída. En primer lugar, mucha distorsión de los 7 magníficos, porque aquí destacan que el SP500 de igual ponderación tan solo bajó un 0,20%, nada más. O sea que realmente el día no fue tan bajista como parece, ¿no? Fueron los 7 magníficos, en concreto los dos desplomes de Nvidia y Tesla. A Nvidia en concreto le perjudicó un artículo del Financial Times diciendo que le iban a hacer bastante daño las nuevas medidas de control energético que iban a tomar en China. Y bueno, pues fueron clave, ¿no? Entonces ahí hubo problemas. Luego, no olvidemos esto, los fallos. Aquí dice del Nasdaq, pero también habría que incorporar al SP500 los fallos del SP500 y del Nasdaq en las medias de 200. Por un lado, el SP500 Spot, tras haber rebotado
un poquito menos del 50% retroceso de Fibonacci de la caída, pues tal y como nos temíamos, no iba a ser fácil perder la media de 200 al alza y no lo ha conseguido. Estuvo ahí 2 días cerrando por arriba, pero como advertimos eso no era suficiente y al final pues se lo ha comido la media de 200. Lo malo es que ha formado una figura fea. Eso podría ser una estrella de la noche, ¿eh? De vuelta bajista, realmente fea la figura. No se confirmaría si no pierde el mínimo de ayer en 5.690. Si lo pierde, se confirmaría, es una estrella de la noche de posible vuelta bajista un tanto inquietante, ¿eh? Y más cuando se produce a la altura de la media de 200. Y si nos vamos al Nasdaq 100 Spot, no al futuro, como vemos, fallo clamoroso también en cuanto ha tocado la media de 200. Bueno, era uno de los escenarios posibles, llegada, dudas. Si a pesar de las dudas vuelve hacia atrás y rompe la media de 200, pues sería ya una señal de tranquilidad. En caso de la pérdida de mínimos anteriores, estos mínimos del 13 de marzo, sería una señal bajista de primera magnitud y extremadamente peligrosa. Mientras no se rompan al alza las medias de 200, tanto en SP500 como Nasdaq, pues esto es un rebote, lo que hemos visto anteriormente y nada más. Siguen las tendencias muy complicadas, bajistas. Ayer el SP500 Spot, como vemos en este gráfico de Spot Gamma, pues se encontró con fuerte soporte, aquí había mucha gamma por esta zona, por la zona 5700. Como vemos estaba muy recargado y ahí consiguió pararse de momento. Seguimos con el paper de Goldman. Además de estos fallos en la media de 200, pues hay mucho miedo a lo que pueda pasar el 2-3 de abril con los aranceles, normal. Si estamos cambiando de titulares cada 2x3 y este día pues es muy importante, ya hay muchos problemas. También las noticias negativas sobre inteligencia artificial, como esta que hemos comentado antes de Nvidia, por ejemplo. Y también como factor clave está el posicionamiento de cara a finales de trimestre, que en este caso pues es positivo. Ayer al final vendió todo el mundo, tanto fondos solo largos como hedge fund, y a nivel de derivados, lo más interesante es que a pesar de todo el spread para hoy y mañana, aunque es alto, no es terrible, es 1,15%. Se esperan, según las opciones, movimientos en cualquier dirección del 1,15% entre hoy y mañana. Bien, con todo esto nos vamos a Spot Gamma para ver cómo está el panorama desde el punto de vista cuantitativo. Se cerró en 5.712. Nos hemos complicado la vida otra vez, nos hemos metido en la zona torcida. Ahí. Primer soporte 5.700, siguiente soporte 5.673. Pero ya estamos en la parte torcida. Todo volvería a calmarse si se supera el 5.782 y eso está bastante lejos por el momento. Vamos a ver en las opciones 0DTE más a corto plazo. Se cerró en 5.712, nos hemos metido de nuevo en la zona mala. Hay una fuerte resistencia en 5.729, 5.735 y ya por encima de estos dos niveles, 5.735, pues entraría en la parte ya más calmada, con fuerte resistencia en la zona 5.750. Más temas a comentar durante la noche. Hoy se ha sabido que ayer Estados Unidos intentó que hubiera también un alto el fuego en el ataque a estructuras civiles, no solo de energía, que es lo que se había hablado hasta ahora, sino en general que no se atacaran zonas civiles por ninguna de ambas partes. Y Estados Unidos comentó que Ucrania estaba de acuerdo, pero que Rusia no lo aceptó por el momento. Declaraciones de Kazaks del Banco Central Europeo diciendo que posiblemente se seguirán recortando los tipos de interés. Hemos tenido un mal dato de beneficios industriales en China con menos 0,3% cuando se esperaba más 4%. Damos un repaso rápido al resto del tablero. En divisas hay muy poco movimiento. El Bitcoin sube 0,59 hasta 87.432. Atención a la fuerte subida de los bonos alemanes, más 0,38. Los bonos americanos al revés, bajan 0,16%, pero con una rentabilidad bastante tranquila en 4,35%. El SP500 está plano,
Nasdaq baja 0,09, Russell sube 0,13 y el oro sube 0,58%, bastante animado, hasta 3.040 dólares por onza Troy, después de que Goldman haya subido su previsión del oro para 2025 a 3.300 en su versión base, pero es que tiene una versión optimista en la cual incluso llega a más de 4.000. Es decir, que Goldman está extremadamente alcista en el oro. Tomen buena nota, 3.300 en su escenario base para este año. Y el petróleo pues vuelve a bajar 0,33% hasta 69,42. Hoy Producto Interior Bruto, pero revisado del cuarto trimestre en Estados Unidos. Esto le quita mucha fuerza de mover el mercado. El que va a mover mercado es el que se dé a finales de marzo, que aún quedan bastante tiempo para que se publique. Esto es una revisión, es una segunda revisión para ser exactos. En Asia, el Nikkei ha terminado bajando 0,6%, muy perjudicado por la caída de exportadores de coches, por todo esto de los aranceles del 25%, y China sube 0,43%. Desde el punto de vista técnico, ya para terminar, pues ya hemos visto en el SP500, la clave está en la media de 200, de momento se ha fallado, y también es interesante ver el gráfico diario del futuro que, como vemos, al final respetó de nuevo muy bien. La banda de Mogulev actúa una vez más de una manera magnífica como resistencia y lo ha parado. También hay que tener en cuenta que por ahí estaba igualmente la media de 200 en el SP500 Spot, pero ha sido muy precisa la banda de Mogulev como casi siempre, y ahí se ha frenado. Por encima de 4.838 habría posibilidades de que se fuera la media de 200 en 5.912. Ya más arriba ahora mismo parece casi imposible, porque además, si se fijan, allí estaría la zona de suelo del antiguo lateral en el que estuvo atrapado mucho tiempo. Por lo tanto, no parece nada fácil pasar eso. Eso sería techo de mercado posiblemente durante una buena temporada. Por debajo, pues ya advertíamos ayer que perder el 5.795 no le iba a traer nada bueno. Bueno, pues ahora podemos ver soporte en 5.730. Caso de pérdida podría caer hasta incluso a 5.650. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Les deseo que pasen una buena jornada. Saludos desde Suiza. Gracias.